Qué gusto volvernos a reencontrar en esta maravillosa iniciativa en el marco de Concientiza Verde, una actividad que Copeande promueve para educarnos, para sensibilizarnos aún más sobre las pequeñas acciones que podemos hacer entre todos para tener un mejor planeta. Vamos a iniciar con una pregunta. Vamos a ver, ¿cómo basa usted sus decisiones de compra? ¿Se puede considerar un consumidor responsable? Ese va a ser el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Una situación que nos atañe a todos y en la cual todos tenemos una dosis de responsabilidad importante. En el año 2015, Copeande recibió el certificado del Sistema de Gestión Integrado, un reconocimiento muy importante que lo acredita con la ISO 14001. Además, durante todo este proceso también lo apoya vinculando con procedimientos, por ejemplo, como el Protocolo Verde para la banca, dando capacitaciones en movilidad eficiente, también en la parte de gestión de residuos y cómo ser ciudadanos más responsables con nuestros recursos y con el medio ambiente. Quiero que recibamos a nuestras panelistas del día de hoy para complementar este aprendizaje del cual hemos traído valiosos aportes. Quiero que conozcan a una mujer muy empoderada. Esta señora ha liderado un programa de reciclaje en un lugar que ya de por sí implica un reto, en Guararí de Heredia, pero lo ha hecho de una forma maravillosa, no solamente creando un centro de acopio en este lugar, sino que además logrando el título de bandera azul para su comunidad. Y si esto ya fuera poco, además es sobreviviente de cáncer de mama. Quiero que recibamos con un aplauso a doña Odilí Barrantes. Bienvenida, doña Odilí. Qué gusto que nos acompañe y que nos comparta un poquito también de su historia y de ese liderazgo y la visión ambiental que usted tiene. Sí. Bueno, y la voy a invitar también para que me acompañe para recibir a nuestra siguiente panelista, porque en el caso de ella, ese compromiso ambiental lo tiene desde hace muchísimo tiempo, tanto así que decidió estudiar gestión ambiental y más adelante incluso desarrollar y sacar una maestría para poder impulsar a las comunidades en el tema de sostenibilidad. Así que su compromiso es tal que se dedica también a dar capacitaciones en comunidades, es docente ya por más de 10 años en el INA y muy enfocada en el tema ambiental. Así que quiero que recibamos con un aplauso también a Carla Astorga. Bienvenida, Carla. Hola. Qué gusto contar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a aprender muchísimo, no me queda la menor duda y tomemos asiento para iniciar la conversación. Vamos a ver, estamos introduciendo el tema como consumidores responsables. ¿De qué se trata? ¿Cómo podríamos definir hacer compras con una conciencia ambiental? Bueno, Ginés, doña Odilí, muy buen día también. Hacer compras responsables en realidad implica todo un proceso de toma de decisiones. En Costa Rica en realidad lo que está más como conceptualizado es el tema de compras sustentables, compras verdes, pero va más allá solamente de un enfoque ambiental, sino que también un enfoque social. Ser responsable implica ser integral en todos los procesos que así tengamos. Entonces, tomar decisiones con base en bienes y servicios que nosotros adquiramos, ya sea como personas o como organizaciones, pero que éstas a su vez tengan un impacto negativo bajo, lo más bajo posible en temas sociales, pero también en temas ambientales. Eso es básicamente lo que engloba ser un comprador o un consumidor responsable. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a adquirir algún producto, ya sea de alimentos o algún producto de empaques o ya sea para una organización o para nosotros como consumidores finales también, que vayamos a buscar lo que sea, por ejemplo, mercado nacional, porque estamos premiando la producción tica. También que estemos buscando, por ejemplo, que sea creado por grupos vulnerables, ya sea sectores de mujeres, sectores que empoderen a comunidades, eso también nos hace ser compradores responsables. O, por ejemplo, con iniciativas que donen cierta cantidad, por ejemplo, de árboles o tengan un adecuado manejo de residuos, eso también es ser un consumidor responsable. Entonces, no es dejarte consumir necesariamente, sino consumir sobre necesidades, sobre realidades y en la posibilidad que nos permita premiar al mercado nacional. Ahora, Carla, eso que decís implica que ser un consumidor responsable también necesariamente pasa por ser un consumidor informado. Claro. ¿Qué tipo de información tengo que preguntarme yo o averiguar yo a la hora de hacer un proceso de compra? Desde lo más básico, desde el regalito que yo le tengo que llevar a mi sobrinito para la fiesta, hasta hacer incluso compras mayores, el lugar donde voy a vivir, el destino turístico que voy a escoger para mis próximas vacaciones. Claro.
Lo primero es valorar mis necesidades en ese caso. Yo como consumidora, ¿qué necesito realmente? Más allá de lo que sea bonito, es qué necesito, ¿verdad? O qué necesita la persona a quien voy a pasar ese servicio, ese bien. Después de eso, ¿dónde fue elaborado? Si es elaborado en el lugar más cercano que haya sido elaborado, sea Costa Rica o sea algún otro país más cercano, mejor, porque va a tener una menor huella o impacto ambiental a nivel general. Después el tipo de materiales o el tipo de ingredientes que tenga ese bien o en caso de un servicio, qué procesos utilizan para poder generar ese servicio, ¿verdad? Se utilizan muchas sustancias químicas o se utilizan materiales biodegradables o con alguna característica de impacto ambiental bajo, por decirlo así. Y después, pues, ¿para qué lo voy a dar, verdad? ¿Cuál va a ser el fin de ese material o de ese servicio que voy a elegir para ver cuáles son las características que necesita tener? Porque también hay que ver que en el mercado exista ese bien o ese servicio y que cumpla con los estándares de responsabilidad que yo como ciudadana quiero. Así es, y hay un trabajo muy importante que tienen que hacer las empresas a la hora de hacer este tipo de compras, pero también hay parte que podemos hacer desde el hogar. Y aquí es donde yo quiero involucrar a doña Odilí, porque conversando con ella ahora me contaba que en la casa de ella la bolsa de basura que sacan para que se lo lleve el camión, básicamente consiste en el papel higiénico que sacan, que es lo único que no le pueden sacar ningún otro provecho. Ahora, me llama mucho la atención, doña Odilí, que esa visión que usted tiene la haya logrado trasladar a toda una comunidad, a Guararí, porque uno pensaría que las prioridades están enfocadas en el tema económico, en la parte de seguridad, y que ahí usted haya logrado calar con el mensaje ambiental. Eso habla muy bien de su liderazgo. ¿Cómo se contagia ese espíritu de que hay que cuidar el ambiente, incluso dentro del contexto que yo pueda tener? Bueno, con pasión. O sea, yo las cosas las hago con pasión. O sea, me gusta que lo que hago quede bien hecho, bien terminado. Y si me comprometo a algo, darle fin. Y hacerlo lo más con ese amor, ¿verdad? Con ese amor que la verdad que todas las cosas que perduran se hacen con amor. ¿De dónde viene esa motivación? ¿Qué le hizo el clic? Bueno, usted, jefa de hogar, además sobreviviente de cáncer de mama, dentro de una comunidad que tiene muchas necesidades, como decíamos ahora. ¿Qué la motivó usted para decir, yo enfoco mis esfuerzos para cuidar el ambiente? Bueno, yo empecé ahí en el 2007, claro, en el 93 es que empecé a vivir ahí a Guararí. Pero en el 2007, de ahí no sé, yo iba a la escuela a dejar a mi hijo y veía toda esa basura, todo ese reguero, y digo, yo algo hay que hacer, porque en la comunidad hay que cuidar, es un bien común, la misma carretera, el mismo caño, las mismas pulperías, todo lo compartimos. Entonces yo dije, aquí hay que hacer algo para que la comunidad, además de que tenía ya la etiqueta, ¿verdad?, de que era un lugar peligroso y un lugar que pertenece a la pobreza. Entonces digo yo, esto se puede arreglar, podemos hacer algo para que se vea mejor la comunidad y para que también colaborar con el medio ambiente, ¿verdad? Y se le apuntaron los vecinos y al cambio. Nos apuntamos 17 personas a recibir la primera capacitación por el INA. Una compañera de Carla, por cierto, le estaba diciendo. Ella vino y nos capacitó por 6 meses, nos prestaron un templo evangélico y ahí estuvimos todas las tardes. Y íbamos al campo también, ella nos enseñaba de una vez la práctica y nos veían como buzos. ¿Verdad? En el 2007 el reciclaje no se mencionaba, nos veían como gente que íbamos a juntar basura, pero ya de poco a poco con las acciones la gente quería involucrarse. Ay, yo quiero ser parte. Cuando hicimos Bandera Azul también, yo quiero ser parte de Bandera Azul, yo quiero ir a sembrar árboles. Es como si se empezara a contagiar entonces, poquito a poco. Ahora, doña Odilí, cuénteme cómo son los procesos de compra en su casa, porque para el ejemplo que dábamos, donde sus bolsas de basura son muy, muy reducidas, ¿qué criterios, qué busca usted en una etiqueta, qué compra, en qué condiciones lo elige? Bueno, de ahí yo trato de poner en práctica lo que me enseñan, ¿verdad? Porque uno tiene que ser un comprador inteligente, verde. Usted va y porque ve el empaque bien bonito y lleno de colores y papel celofán y lazos, y ¡ay, me lo llevo!
pero usted no está pensando qué va a pasar con todo ese material, todo ese residuo, que ni siquiera se recicla. Entonces hay que pensar eso. No, prefiero mejor echarlo en una bolsa de papel, bonito, ponerle ahí algo bonito y es el mismo regalo, es la misma cosa, pero el envoltorio ya no va a hacer tanto impacto, ¿verdad?, en el ambiente. Y también cuando voy a comprar jabón para lavar, que no tenga fosfatos, ¿verdad?, le busco todo eso, ¿verdad?, que sea más amigable, porque hay unos que son mentiras, dice que es amigable, pero son mentiras. Hay unos que dicen que el sobre, que el paquete se recicla, y no, es un plástico gruesísimo que no se puede, ni un centro de acopio lo recibe. Pero ya, y uno tiene que hacer el esfuerzo por amor, ¿verdad?, a que tenemos que cuidar nuestro planeta, es la única casa que tenemos. Y como yo les digo, desde que salió la ley 8839 en julio del 2013, esa ley lo responsabiliza a usted y me responsabiliza a mí de lo que yo genero. No es que fulano no lo hace, no, yo tengo que hacerlo. Cada quien tiene que ser responsable de lo que compra, de lo que está generando. No es que se lo voy a echar al vecino, como es la costumbre. Pero uno va a comprar y uno piensa, bueno, si voy a ocupar este refresco toda la semana, mejor me llevo una botella grande. Y eso era una de las cosas que queríamos también abordar, porque dentro de las 3 R's famosas, reciclar, reutilizar y reducir, parece que la de reciclaje también tiene muchos retos, porque no es todavía económicamente sustentable para mantenerlo y verlo como un negocio. Nos queda aquí, como decía doña Odilí, aplicar más la de reducir, ser más conscientes. ¿Qué opina, Carla? Sí, claro. De hecho, no solamente es por un tema, bueno, un poco más allá de la conciencia individual también, como decía doña Odilí, sino que también por un tema de principio legal, ¿verdad? Como bien lo mencionaba también doña Odilí, la legislación nacional nos obliga a cumplir con una jerarquía de gestión integral de residuos y de la mano a la concientización que tenemos que tener, porque también, vamos, si yo compro menos o evito comprar ciertas cosas, después simplemente no las voy a generar. Entonces me voy a quitar ese dolor de cabeza de ver qué hago con todo ese montón de materiales después. Es realmente sencilla, la decisión es muy sencilla, es un tema de tomar la ventaja y de pensar un poquito, porque tampoco es mucho tiempo lo que nos quita, ¿verdad? Pensar y medir qué necesitamos versus lo que vamos a adquirir en ese momento, ¿verdad? Y tomar decisiones, y las decisiones están a la mano. Entonces, la reducción implica simplemente, no es deje de consumir del todo, porque sabemos que hay un sistema económico, estamos inmersos en él, ¿verdad? Sería raro decir que nos salgamos de ese sistema, todavía no, pero sí, por lo menos tener más decisión, más apropiación sobre lo que realmente vamos a ubicar, ¿verdad? Y a trabajar para los temas de las compras. La reducción, el evitar, es un nivel todavía más arriba de la reducción, ¿verdad? Porque es rechazar completamente lo que yo no voy a necesitar, ¿verdad? Como cuando vamos a un restaurante, decimos, no más pajillas, por favor, ya eso es un evitar, y estamos evitando no solamente el residuo que yo genero, estamos evitando de alguna manera que la extracción de materiales para generar esas pajillas siga, ¿verdad? Cierto que estamos dinamizando la economía hacia otro modelo, más que paralizarla, es dinamizarla hacia otra forma de ver las cosas. Entonces, el consumidor tiene muchísimo peso en el sistema económico y gracias a la decisión del consumidor es que ese sistema se mueve. Así que sí tenemos bastante peso con esa simple acción de decidir. Y yo creo que aquí también es importante hacer énfasis lo que decía doña Odilí, de que muchas veces la etiqueta promueve que es un producto sostenible, pero al final de cuentas igual va a generar un impacto y muchas veces no somos conscientes de ese impacto. ¿Qué tenemos que calcular? Claro, aquí vamos a ver, es un poco difícil o retadora, ¿verdad? Porque ahorita se está generando a nivel nacional un programa nacional de etiquetado ambiental como para poder estandarizar, pero está como muy en proceso, ¿verdad? Justamente para que las personas consumidoras en nuestro país al menos sepan qué productos que tengan esa etiqueta que es nacional, ¿verdad? Y que es, digamos, aceptada a nivel del país, ese producto cumple con estándares ambientales que me permiten tener seguridad como consumidor para poder adquirirlo. Perfecto. Odilí, en el caso de ustedes, en ese trabajo con la comunidad, hablemos de la gestión de los residuos que ustedes han logrado hacer en el transcurso de ya varios años. ¿Cómo ha impactado la comunidad?
¿Cómo ustedes han logrado hacer que se vea un lugar más agradable, el trabajo que hacen para que el parquecito que tengan los niños esté realmente accesible? Tal vez un poco de esa labor que ustedes han podido desarrollar para beneficio de toda la comunidad. Sí, ahí es muy bonita, ¿verdad? Esa labor aunque usted pasa, nosotros pasábamos barriendo toda la carretera principal y cuando veníamos de vuelta ya habían tarros, ya habían, ¿verdad? Pero es que eso es de hacerlo de todas las semanas y entonces eso la gente va viendo y hace poco un lugar que era un botadero, ahora es un jardín, sembramos arbolitos y arbustos y la gente ya como que pusimos un rótulo y la gente respeta y ya no, pero yo digo que eso es desde cada día. Y pensando ahora, Odile, que viene también fiestas, todo con la burbuja, ¿verdad? Pero igual se hace que la reunión familiar, la de la oficina, ¿verdad? Y esa pregunta es muy importante. ¿Qué residuos voy a generar después de esta Voy a hacer tal actividad. ¿Y qué residuos voy a generar? ¿Y cómo los va a gestionar? Esas son preguntas claves. ¿Y cómo lo va a reducir? ¿Y cómo lo va a reducir? ¿O cómo lo puedes evitar? Claves. Como bien decía Carla. Ahora, Carla, hablemos también del consumo en otro tipo de recursos, por ejemplo, la energía. Yo creo que, por supuesto que sabemos que Costa Rica, incluso a nivel mundial, se ha catalogado, ¿verdad?, como el país de la energía verde. Ahora, eso da licencia para que las personas dejen de estar controlando el tema del uso de la energía eléctrica. Pues no debería darnos licencia, ¿verdad? Porque es como cuando nos dicen que tenemos mucha agua y no nos da permiso mantener el tubo abierto porque realmente el agua se agota. Igual el recurso energético, si bien en Costa Rica, en el tema energético pues es muy amplio, ¿verdad? Energía incluye también lo que es transporte, combustibles y demás. De hecho, la matriz energética de Costa Rica es mayoritariamente combustible fósil, pero cuando hablamos de energía como un todo, por transporte y por industria. Cuando hablamos ya de la electricidad o la matriz eléctrica como tal, ahí sí pues hablamos de que la gran mayoría son fuentes renovables. Entonces entra el agua en la parte hidroeléctrica, entra la eólica, la geotermia, que es la de cerca de los volcanes, ¿verdad? Los paneles solares, que ahora también se está incentivando mucho, pero sí hay un porcentaje de combustible fósil que también se quema para electricidad. Entonces, si nosotros seguimos demandando mucha electricidad, porque nos atenemos y seguimos consumiendo mucho, ese porcentaje de quema de hidrocarburos se va a hacer más grande, en vez de hacerse más pequeñito, ¿verdad? Porque también, de todas las energías renovables que tenemos, la hidroeléctrica es la que tiene más peso en el tema de generación eléctrica, pero la hidroeléctrica, al depender del agua, pues el agua tiene sus efectos por cambio climático, ¿verdad? Entonces se empieza a secar y empiezan a bajar los disponibles de agua y eso hace que pues haya menos energía por hidroeléctrica y por lo tanto pueda o tenga que quemarse ese plan Z, ¿verdad?, que tenemos todavía por ahí, que es la energía térmica o de combustible fósil. Entonces, según nuestra demanda, si consumimos a horas pico, hay horas pico para el consumo de electricidad también, así como hay horas pico para andar en tránsito en Costa Rica. Entonces tenemos ciertas horas en las mañanas, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Estas son las horas donde más electricidad se consume. Si ahí aprovechamos todos y más bien empezamos a aplicar buenas prácticas de reducción, en ese momento la demanda se mantiene estable. Pero si más bien nos abusamos y prendemos todo al mismo tiempo, el televisor, ahora en teletrabajo, el televisor, el microondas, la cocina, la licuadora y todo junto, hacemos un piconazo de consumo eléctrico y eso hace que las fuentes bajen. Entonces, ¿qué tienen que hacer las plantas eléctricas o de generación? Ir a quemar combustible, ¿verdad? A eso podemos llegar. Entonces, esa presión que generamos sobre el consumo eléctrico no nos da permiso para poder generar ese mal hábito o mantener ese mal hábito de ser consumidores irracionales en ese caso, ¿verdad? O con poca responsabilidad sobre la electricidad. ¿Cómo está el país para dar un paso más, por ejemplo, en el tema de paneles solares o incluso esta promoción que se ha dado de los vehículos eléctricos también? ¿Vamos bien encaminados? Pues en el tema de generación hidroeléctrica o eléctrica, perdón, sí, creo que sí vamos bastante bien. Hay varios cuerpos normativos que apoyan lo que es que cada consumidor en sus casas pueda generar su propia electricidad por medio de paneles, por ejemplo, que es lo que se podría adaptar en una casa. Esto todavía tiene sus bemoles, ¿verdad? Porque todavía hay un tema de costos que hay que valorar, un tema de consumos e inclusive del tema de los residuos de los sistemas que se vayan a generar, ¿verdad? O baterías y demás, que todavía no está muy claro. Entonces es una zona como un poco gris,
pero es una opción que existe. Después, el tema de las matrices eléctricas necesitan ser más fuertes todavía. Si empezamos a colocar, por ejemplo, que todas las personas tuviéramos vehículos eléctricos, estaríamos bien, no contaminando nosotros, pero estaríamos ejerciendo esa presión en la matriz eléctrica que les mencionaba ahora. Entonces, aunque nosotros no generemos la combustión por el combustible, la va a generar posiblemente la planta eléctrica si la matriz se queda así como está. Entonces, por eso es un poco más fácil para el país realmente bajar consumos a nivel de organizaciones, empresas, personas, que incluso generar mucho más matriz eléctrica, ¿verdad? Por un tema incluso de costos, ¿verdad? Para el país. Entonces, más bien podríamos apostarle mejor a la alternativa a la reducción y el consumo eficiente, y pues las otras alternativas, qué sé yo, para consumidores muy altos como empresas grandes, ahí sí podría ser muy valioso la generación propia, por ejemplo, más que incluso para tal vez una casa, ¿verdad? Eso es un tema de valorar los equilibrios. Doña Dili, yo creo que a veces somos muy buenos reclamando derechos, que no nos falte el agua, que no nos falte la energía, que nos recojan la basura al frente, pero se nos olvidan muchas veces de nuestras responsabilidades con nuestro consumo, que es el tema que estamos hablando aquí. Dentro de las prácticas que usted tiene, si pudiera recomendarnos 3 que sean de un consumidor eficiente, de un consumidor responsable con su decisión de compra, ya sea en la energía, en el agua y en los artículos que va a comprar, ¿cuáles serían esos 3 consejos, doña Odili, que sean con las 3 Bs, buenos, bonitos y baratos, accesibles? Sí, bueno, lo que yo hago es, bueno, cuando yo voy a comprar, yo trato siempre de, como les dije ahora, si yo voy a ocupar leche toda la semana, agarro el cartón grande, ya, para no estar entre semana comprando cajitas y cajitas. Entonces, tratar de reducir lo más que pueda el envase, igual con el envase plástico. Y en las compras, digamos, de eso es reducir lo que pueda. Digamos, bolsas, hay gente que compra bolsas Ziploc, bolsas, todo eso. Yo de eso no compro nada, porque usted la desocupa y ¿a dónde la va a tirar? Y eso tampoco se recicla. Tienen un impacto mayor. Sí. Carla, ¿por dónde podría empezar una familia o una comunidad para dar el cambio, para decir aquí vamos a ser responsables con nuestro consumo de forma general? De forma general. Es importante, bueno, yo también retomo mucho eso, pero es que es vital, ¿verdad? Y dentro del desarrollo que hemos llevado en los estudios, identificar en el caso de una comunidad, por ejemplo, nos podamos reunir y digamos, bueno, ¿cuáles son las prioridades y las necesidades de esta comunidad en términos tal vez ambientales o sociales? Sabemos que hay muchas necesidades en general, ¿verdad? Pero ir priorizando y ver cuáles son en las que podemos tener más fortaleza, incluso como familia, donde tenemos más fortaleza para aportar, ¿verdad? Porque tal vez no podemos en todo al mismo tiempo que quisiéramos, pero si nosotros tenemos ciertas garantías que podamos adquirir, por ejemplo, sistemas de bajo consumo de eléctrico, por ejemplo, bombillas LED y todo esto, perfecto. No podemos, no hay problema, mantengamos un sistema de ahorro, de apagado de luces, de los consumos fantasma, que es un tema muy importante, que son esas pequeñas lucecitas que quedan encendidas a lo largo de todo el día o la noche, ¿verdad? Y que es necesario desconectar o apagar porque eso es un consumo. Entonces, eso es una práctica buenísima y no ocupa una inversión para poder realizarla. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son esas fortalezas que tenemos para darle frente a esas necesidades? Y las que no podamos atender en el momento, bueno, ¿qué recursos vamos necesitando, verdad? Y a dónde podemos pedir apoyo, porque también es algo muy importante. El cambio empieza por uno mismo, pero necesitamos generar una red, ¿verdad? Así como doña Delia ha generado esa red en su comunidad, así también la podemos generar en la nuestra, o nuestra empresa, o nuestra familia, como sea que sea, ¿verdad? Y ese es el enfoque positivo. Por ejemplo, déjenme contarles el dato que en el 2020 Copeande financió muchísimos proyectos comunales, mini proyectos comunales, y la mayoría de ellos en temas ambientales. Así que sí hay un despertar, hay un compromiso para poder ejecutar estas acciones, tanto desde el hogar hasta ya más ambiciosas como la que tiene doña Odili, a nivel ya de todo el barrio, que lo involucra, y un poquito más allá, porque esta presidenta de Bandera Azul del Cantón Central de Heredia es, así que eso se va contagiando. Tenemos preguntas del público también, entonces quisiera cederle el espacio a ellos para que nos brinden su pregunta. Gracias. Me gustaría saber si es cierto que el consumo local ayuda a disminuir el impacto ambiental y qué recomendaciones nos podrían dar para poner en práctica
el conocer ese consumo local. Sí, gracias. El consumo local, en efecto, puede disminuir el impacto ambiental o la huella ecológica, como también lo podemos llamar, en la medida en que la gran mayoría del bien o el servicio que sea ese consumo que vayamos a hacer esté hecho acá realmente, ¿verdad? Porque si también vamos a consumir algo acá, pero que todo viene importado o que todo fue generado en otro país, quizá eso más bien va a balancear igual el impacto hacia otro lado, ¿verdad? Entonces, en la medida que garanticemos que la gran mayoría de las cosas que ese consumo va a generar o va a tener, ¿verdad? Sea un servicio, sea un producto, sean hechas y trabajadas acá, entonces eso puede disminuir bastante el impacto ambiental porque pues estamos aquí en este espacio, ¿verdad? Esa es una forma de darme cuenta. Y la segunda es si es un producto, con los materiales o las cosas que ellos vayan a trabajar o las empresitas vayan a trabajar, ¿verdad? Si tienen buenas prácticas al manejar sus residuos, eso también, aunque no lo veamos, ¿verdad? El impacto que ellos vayan haciendo, también lo termino de impactar, voy a repetir con mi compra, ¿verdad? Y lo voy a replicar y lo voy a impulsar, porque voy a apoyar esas buenas prácticas que las empresas tienen, sea en ahorro de recursos o en buena generación de residuos líquidos, sólidos y demás. Entonces, esos dos, tal vez, niveles son los que podemos trabajar. El cómo nos damos cuenta, bueno, eso es un tema más del fomento que se le da a nivel propiamente de las comunidades, de sus propios productores, ¿verdad? Entonces, acercándonos a ferias, por ejemplo, las ferias del agricultor. Normalmente en esas ferias, además de frutas y verduras, también hay un montón de productitos locales o artesanales que podemos ver, que podemos incentivar o fomentar, ¿verdad? Cooperativas turísticas nacionales, por ejemplo. Entonces, también ese tipo de incentivos que podemos trabajar en redes sociales, que ahora casi que mucha gente se mueve por ahí, no todas las personas. Y para esas personas que no tienen redes sociales, sí necesitamos todavía seguir con el boca a boca, ¿verdad? Y con el tema de, no sé, perifoneos y demás para promover ese impacto local y ese consumo más focalizado ahora en nuestra comunidad. Tenemos otra consulta. Muchas gracias. Me gustaría saber qué materiales se recomiendan o podrían utilizarse para sustituir lo que es el plástico, tanto en lo cotidiano como en lo empresarial. Ok, hay que aclarar aquí algo importante. El plástico como material en general es importante para muchos productos y muchos bienes que tenemos, desde los vehículos hasta los artefactos audiovisuales y demás. Todo está hecho con muchas cosas plásticas. Entonces, no es todo el plástico el que deberíamos de ir evitando, ¿verdad? Eso es algo muy importante para ir aterrizándolo más bien. Nos referimos al plástico de un solo uso, al plástico desechable. Ese tipo, y no solo plásticos, hay otros materiales, incluso papeles y cosas, en sí lo desechable es lo que más bien podríamos irle dando transformación, ¿verdad? A utilizar cosas que sean más reusables. Por ejemplo, mencionaba ahora las pajillas, ¿verdad? En nuestro caso, entonces, ¿qué podemos hacer aparte de evitarlas, que es lo mejor? Bueno, podríamos adquirir algunas de estas que son reutilizables, que yo puedo cargar conmigo, que son además seguras porque yo las ando conmigo y yo las limpio y demás, ¿verdad? Y llevan todo un proceso de desinfección propio, son personales, entonces yo puedo utilizarlas en cualquier otro espacio. Portar mi propio recipiente para cualquier bebida, que es donde más se utilizan ese tipo de envases y no solo plásticos, ¿verdad? Como los estoy mencionando, sino envases, por ejemplo, para bebidas calientes y demás. Entonces, portar mis propios envases, incluso comencé ahora, doña Dili, para ir a comprar verduras y frutas. Bueno, en mi caso yo también, como ejemplo, cuando voy a comprar fresas y cosas que son como muy sueltitas, mora, llevo mi propio envase reutilizable y ahí me lo colocan, me lo agregan y yo nada más llego, lo termino de limpiar y desinfectar, listo, no tengo un residuo, sino que lo estoy generando y reutilizando de algo que tal vez ya adquirí y nada más le estoy dando otra vuelta. Esa es otra forma de hacerlo. ¿Hay otra consulta más? Sí, muchas gracias. Sé que a lo largo de este ratito ya conversaste sobre el ahorro de la electricidad, pero quisiera tal vez de forma general que nos dijeras cómo eso impacta en el medio ambiente. Ok, en el tema de electricidad impacta muchísimo. Vamos a ver, si consumimos electricidad de manera irracional, aumentamos la probabilidad que se generen gases de efecto invernadero por la quema de combustibles. Sometemos a presión los recursos naturales de los cuales viene la electricidad, como la parte de los volcanes, la parte del agua, y digamos que son como los principales que se explotan, porque la eólica pues no explota como tal el viento, ¿verdad? Sin embargo,
esa demanda o esa presión hace que también se tengan que instalar más procesos de generación eléctrica y el proceso constructivo, aunque la energía sea renovable, el proceso constructivo lleva un impacto. Incluso hablábamos con doña Odilí también que el tema del reciclaje, tal vez con un poquito más de apoyo y más de incentivo, podría haberse impactado para que más personas apuesten por el reciclaje y sobre todo las personas que como usted realizan una labor de recicladora, se vean, vamos a ver, más premiadas por ese esfuerzo tan grande que implica y que a nivel nacional pues todavía sigue sin ser visualizado como un negocio. Sí, Ginés, ojalá que el gobierno pudiera estandarizar los precios, ¿verdad? Porque ya hay 1 kilo de botellas que tiene más de 3 de botella plástica, la PET, número 1, porque hay hasta 7 o 8 tipos de plástico, que trae hasta 30 botellas, es 1 kilo, y unos pagan a 20 colones, otros pagan a 15, otros pagan a 30, o sea, de ahí no pasan, ¿verdad? Pero tendría que ojalá el gobierno estandarizar los precios para que, o sea, no se abusen de grupos como el de nosotros, ¿verdad? De iniciativas como la nuestra, porque ya ponen el precio que ellos quieran. Entonces, es un llamado también para el gobierno, ¿verdad? Para que ayude a pequeños grupos y iniciativas como la que tenemos nosotros, a que esto sea mejor. Y también la ley, porque si usted va a todo lado hay gran rótulo que dice que se le va a multar por 100,000 colones al que vote tal cosa y ¿quién le da seguimiento a eso? Y la gente uno le dice y se burla de uno. ¿A quién va a hacer eso? Son puras mentiras. Y tiene razón. Eso no se llega no se hace. Entonces, pues yo digo que tendría que la ley, el gobierno tiene muchas leyes, pero ¿quién las cumple? O sea, ¿quién hace que se cumplan? Entonces, ese es el llamado quizá, y estandarizar los precios y apoyar, digamos, porque la ley 8839 habla de que las municipalidades tienen que, o los gobiernos, apoyar iniciativas pequeñas, ¿verdad? En las comunidades. Entonces, ojalá que haya más iniciativas. Yo sé que Dinadeco apoya, pero es una tramitología bárbara, ¿verdad? Son unos requisitos que... Hay que ver ese tema con más prioridad, darle un lugar más relevante para que podamos seguir con esa imagen que tenemos de verde hacia el mundo, pero que también internamente nosotros lo podamos ver más. Y de momento también recordar que hay un poder que al final de cuentas tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos, claro, que es el que queremos pues hacer énfasis y el llamado de atención al día de hoy. Carla, doña Odilí, muchísimas gracias, aprendimos muchísimo. Yo creo que a partir de ahora, todos los que hemos participado y hemos visto este ratito, esta exposición, vamos a salir con la pregunta en mente a la hora de hacer cualquier compra o cualquier consumo, además de fijarme, ¿verdad?, en el lugar de origen, en la talla, las calorías, me voy a hacer la pregunta, ¿qué hago después con ese recipiente una vez que ya lo deje de utilizar? Y si lo necesita, que es y muy importante. Si lo necesito realmente. Exactamente, si lo puedo evitar. Ajá. Eso es muy importante. Muchísimas gracias. Y pasa por ser ciudadanos más informados, para ser más responsables. Y aquí la invitación también, porque si usted quiere profundizar más en el tema, lo invitamos a que revise las plataformas digitales de Copeande, porque ahí continuamente están brindando información tanto en este tema de consumidores responsables, pero también de movilidad, también en el tema de gestión de residuos, también muy importante en el ahorro de agua y de energía. Así que los invitamos para que también esta semillita que se siembra el día de hoy todavía genere más frutos y que pueda compartirla y hacerla, viralizarla, como diríamos, que se contagie a otras personas a nuestro alrededor para que entre todos podamos dar ese cambio que tanto se necesita. Muchísimas gracias y esperamos verlos muy pronto. Gracias, Ginés. No, ustedes, Gracias.